para analizar todo lo que ha dejado esta primera semana de salida del cepo cambiario y del ingreso a una nueva fase del programa económico en la Argentina, en medio de este turbulento mundo en el que estamos viviendo, vamos a estar conversando con alguien que tiene mucha experiencia en la materia, que es Orlando Ferreres, que es economista y director de Orlando Ferreres y Asociados. Orlando, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Todo bien, por suerte. Sí, yo ya estuve en el 89, claro, en la Mm. hiperinflación de Alfonsín. O sea que estos momentos siempre me resultan medio desagradables porque uno se acuerda de todas las cosas que tuvo que pasar. En ese momento yo era viceministro de Economía y el ministro murió, el Roy, a los 7 días, así que me encargué de la hiperinflación esa. Bueno, así que ahora, bueno, ahora tenemos unas bandas que el gobierno está cumpliendo porque está dentro de las bandas y no interviene. Solo que la banda va bajando un poco de precio, pero sin caer debajo de los 1.000 pesos. Está en 1.100 y pico pesos por dólar, o sea que eso está bien. Pero claro, para acumular reservas, como pide el banco, el Fondo Monetario Internacional, no sé si es el tipo de cambio adecuado que baje hasta 1.000 y que entonces tenga que salir el gobierno a hacer la oposición, porque para que aumenten las reservas tiene que ser alto el tipo de cambio y no está tan alto. A Este es ver. más o menos un panorama que resumimos la situación actual. Ahora, mucha gente está Mm. viajando a Chile, a Brasil en estos días de Semana Santa porque lo ven mucho más barato que la Argentina en cuanto a los precios de todos los días. Pero bueno, esos son temas que corresponden a otro nivel de costos y que en consecuencia, como ahora hay superávit fiscal, no deben ser tenidos muy en cuenta porque ahora tenemos más dólares, ¿no? A ver, obviamente, como suele hacer, en pocas palabras, abrió varios puntos interesantes. Quiero ir por el tema del precio del dólar, o del nivel de apreciación o depreciación del peso. Porque, a ver, si yo entiendo bien, lo que el sistema actual o el esquema actual supone que entre 1.000 y 1.400 pesos, el valor del dólar fluctúa según la cotización de mercado y que el Banco Central Claro, ni compra ni vende. tal cual. ¿No es entonces el precio de mercado el que estamos viendo hoy? ¿Por qué estaría atrasado si es el mercado ya el que lo está determinando, no como era hasta el viernes de la semana pasada, donde era el propio gobierno el que establecía el valor oficial? No, el gobierno está cumpliendo con lo que prometió, o sea, está bien, está dentro de los límites y no interviene, por lo menos en forma directa. El Banco Nación bajó un poco la cotización, tampoco mucho, pero está más o menos al mismo tipo de cambio que estaba antes de sacarse el cepo para los privados y todavía están por sacar ahora los bonos en dólares para sacar el cepo a empresas. Mm. Ya está todo resuelto, son dos bonos que se van a crear en dólares que van a permitir distribuir eso en el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno está cumpliendo con lo que dijo, no es que no está cumpliendo. Mm. O sea, eso es fundamental darse cuenta. Ahora, eso no sé si arregla el tema de las reservas, si va a aumentar las reservas o no del Banco Central, porque estas reservas son muy buenas, son del Banco Central, pero el Tesoro se las tiene que pagar al Fondo Monetario y Mm. a otros organismos en algún momento, dentro de 2 años o un año y medio. O sea que también tiene que pensar en eso. Alguien que actúa en el gobierno tiene que estar pensando de qué forma genera las reservas. Y creo que quedó con el Fondo Monetario en aumentar las reservas a 4.000 millones de dólares netos. Ahora estamos en 7.000 millones negativos. O sea que tiene que lograr esa transformación, para lo cual tendría que tener un tipo de cambio más alto, en mi opinión, ¿no? Ahora bien, el gobierno cumple con lo que acordó y Mm. está perfecto. En ese sentido, no podemos decir nada. Ahora, si el valor entonces hoy del dólar es tal cual lo acordado por el gobierno y es en definitiva un valor, hoy sí podríamos decir, de mercado, ¿qué mecanismos entonces tendría a disposición el gobierno sin hacer una devaluación para que haya un tipo de cambio más competitivo? ¿Qué mecanismos tendría para hacer que ingresen dólares? Bueno, en principio yo creo que está dando las condiciones para que haya inversión extranjera que ingrese en dólares.
efectivamente yo creo que el asunto del RIGI está avanzando y eso puede ser uno de los momentos en los cuales haya más proyectos. Hasta ahora hay varios proyectos de los cuales están aprobados dos o tres, pero es un mecanismo que es muy necesario que haya fuerte inversión. Con la fuerte inversión hay también mayor ocupación y mayor salario real, o sea que la productividad del trabajador aumenta, porque el producto por persona ocupado aumenta, así que el salario real aumenta. Con las jubilaciones, como se ajustan por la inflación del mes anterior, de un mes anterior, efectivamente hay un problema de un mes, pero no es un problema serio. Mm. Ahora, volviendo, digamos, con el tema de atraso cambiario, no atraso cambiario, esta Sí, discusión en la exacto. que es la discusión, casi que la discusión eterna de la Argentina. Pero Sí, claro. ahora, usted decía el ejemplo, ¿no? Se están yendo todos a Chile, es lo que estamos viendo en lo que es este fin de Semana Santa. ¿Cuánto hay ahí de la cuestión del tipo de cambio y cuánto hay de la realidad de una Argentina que es muy cara en términos de sus vecinos por los impuestos, por el margen de ganancia que tienen los empresarios? Digo, por muchas razones. Digo, ¿no termina siendo en Claro, definitiva eso lo último, lo que pesa más? claro, pero no, por ejemplo, la parte laboral que no está resuelta es Claro. un tema que está para resolverse. La parte fiscal que dijeron que van a quedar seis impuestos y que no está resuelta. Y si eso son todas partes y muchas otras cosas que son partes del costo argentino. Pero mientras no las resolvamos, no hay forma de que eso no forme parte del costo argentino. Este es el problema que hay entre lo que uno tiene que hacer, me pasó a mí en el 89, Mm, y lo que era la realidad. Yo no sabía bien por dónde avanzar y avancé, digamos, con un modelo econométrico diciendo este es el camino que hay que seguir. Y fue bastante bueno, tuvimos algunos errores, pero logramos salir de esa hiperinflación, que ya estaba, ya fue una inflación muy grande de 46.500.000%, porque dio 196% en el mes de julio, o sea, elevado a la 12, da 46.500.000% anual oficial. claro. Ahora, me gusta que vaya a la historia y a su propia experiencia en la gestión pública, y además me interesa su experiencia como alguien que viene analizando la economía y asesorando empresas y demás desde hace tanto tiempo. El gobierno insiste mucho en un punto y es, nuestro programa económico no se parece a nada de lo que vimos antes. ¿Por qué? Porque tenemos superávit fiscal, ya eliminamos el déficit y al mismo tiempo tenemos también básicamente dejamos de emitir, tenemos la base monetaria congelada desde el año pasado. Y eso nunca había pasado. ¿Es tan así que esto nunca había pasado? ¿Con algún otro periodo se podría comparar? No, yo creo que no. Hace mucho tiempo que no tenemos superávit fiscal desde el comienzo de la gestión y eso es fundamental. También tenemos la base monetaria amplia congelada, pero la base monetaria normal, como la medimos siempre, aumentó bastante. Nosotros nos basamos más bien en M2, una clasificación que incluye las cuentas corrientes, el dinero en efectivo y los plazos fijos, que son los que las empresas y todos los organismos privados y públicos tienen para gastar. Efectivamente, eso nos da bien la inflación que ocurrió, porque es una variante que son los medios de pago, que es lo que, en definitiva, es lo que se usa para pagar a los demás. Y me parece que va a tener que ir por el M2, sea privado o sea el total, para poder calcular bien la inflación a través del sistema monetario, porque se basaba en la base monetaria amplia, pero esa no aumenta, Mm, efectivamente. Pero ahora que ocurrió esto de que el Tesoro le compró al Central una serie de bonos que no rendían nada y le pasó las reservas, efectivamente estamos mejor. Pero igual va a tener que pensar en los medios de pago de particulares como forma de ver cuál es la tasa de expansión monetaria, y también hay que ver la velocidad de circulación del dinero, si la gente usa más rápido o más lento el dinero. Esa sería una de las funciones clave, porque la teoría cuantitativa del dinero dice M, o sea, la cantidad de dinero que se usa, mm. M2, digamos, multiplicada por la velocidad es igual al nivel de precios por el Producto Bruto.
como uno tiene el Producto Bruto y tiene la cantidad de dinero y la velocidad de circulación no se mueve mucho todos los días, con la cantidad de dinero se puede calcular el nivel de precios, haciendo pasajes de términos. O sea que esto es una ecuación que se cumple siempre, la teoría cuantitativa del dinero, y efectivamente yo creo que para eso hay que poner M2 en la parte de donde dice M, money. Mm. Pero entonces está bueno esta distinción que usted está haciendo, Orlando, porque usted está diciendo, bueno, sí, la base monetaria empleada está congelada, pero después está el dinero en circulación, lo que utilizan los particulares. Claro, Se me ocurre, si la gente va y saca, porque dice el dólar va a estar estable, entonces voy a plazo fijo y ese claro, interés que le pagan por plazo fijo, eso hace que vaya habiendo más circulación de dinero. exacto. Ya, por ejemplo, aumentó la cantidad de tasa que están pagando por los plazos fijos, o sea, de 29 a 36% anual. Quiere decir que están buscando que la gente se quede en los medios de pago y no pase al dólar. Esa es otra de las medidas que estamos esperando que ocurra. Ahora, ¿cómo evitar que eso se vuelva inflacionario? No, no se evita. Eso había que tratar de que la velocidad de circulación sea menor para que entonces el aumento de los medios de pago no se traduzca en aumento de precios. Porque la ecuación completa no es M igual a P, sino M por B, P corta de Mm, velocidad, igual a precios por volumen de la actividad económica. Entonces nosotros lo que hacemos es reemplazar esos valores por la realidad y nos da más o menos la inflación que hubo el año pasado. Y para este año nos da lo mismo también. O sea, utilizando esa ecuación, nos da más o menos una inflación del 30% para este año, mm. que es bastante baja, pero que no es del 18% como está calculada en el presupuesto que mandó en su momento Caputo al Congreso. Es un poco más porque con esta devaluación algo de inflación se produce. Sé que algunos supermercados le han devuelto las Sí. facturas a dos empresas grandes porque aumentaban entre 9 y 12% los precios y dijeron no, no queremos esa mercadería. Eso lo difundió el Ministerio de Mm. Economía y efectivamente es una de las formas de evitar que haya ese tipo de aumentos Bueno, anticipados. el ministro Caputo dijo también, contó que en las empresas, son Unilever y Molinos, de hecho, Sí, dieron marcha atrás. Luego de que los supermercados lo rechazaran, parece que dieron marcha atrás con esas listas, lo cual sería una señal importante, ¿no? sí, yo creo que sí, yo creo que dieron marcha atrás y reconocen la realidad porque ellos estaban calculando seguramente un precio del tipo de cambio más alto en realidad el que está ocurriendo. Pero han pasado solamente 3 días Claro. desde que está esto todavía. Hay que esperar una semana hasta ver cuál es el tipo de cambio que se establece más o menos estable para poder ir haciendo los cálculos, ¿no? Yo creo que si ellos dieron marcha atrás, está bien porque por ahora no aumentó tanto el tipo de cambio. Mm. Ahora, volviendo al tema de la inflación y a las proyecciones de inflación, usted decía, nuestros cálculos nos dan 30% para este año. Esta Sí, semana, en una entrevista que dio con Alejandro Fantino de casi 5 horas, el sí. presidente dijo, el año que viene, para mediados del año que viene, vamos a estar en una inflación tendiente a cero. ¿Es verosímil esa proyección? ¿Es factible? Bueno, puede ser, o sea, para mediados del año que viene falta más de un año, Mm, o sea, falta bastante, y yo creo que si siguen cumpliendo con el recorte del gasto público, tienen superávit primario y financiero, la velocidad de circulación va a disminuir y entonces nos podemos encontrar con una inflación parecida a cero. Eso no impide que el año que viene tengamos, el año 2026, tengamos una inflación menor, a lo mejor vamos a tener el 10% de acuerdo a nuestros cálculos. O sea que eso tendría que tener una inflación en algunos meses muy parecida a cero. mm. Eh, o sea que no está mal la apreciación que hizo el presidente. Puede ocurrir eso. Hay que ver cómo se mantiene la motosierra que Mm. corta los gastos, ¿no? Eso es Ahora, fundamental. ahora está bueno eso. Digo,
¿Y cuáles serían los riesgos, digamos? ¿Qué variables son las peligrosas, las que podrían poner en peligro que se cumpla con esa meta que Bueno, planteó? que no se llegue a un acuerdo después de las elecciones de octubre con más diputados, más senadores de la Libertad Avanza o del PRO que tengan más votos como para pasar, por ejemplo, la ley laboral, para que haya Mm, menos indemnizaciones y todos los costos laborales que son una barbaridad. Y también que se arregle el sistema impositivo y que eso se solucione y que no haya derecho de exportación para la soja, para ningún producto, como ya pasa con algunas economías regionales. En fin, son varias cosas que hay que ir logrando y de acá a un año y medio o un año puede ser que estén logradas la mayoría de ellas. Igual, no es que vamos a tener inflación de cero para el año, vamos a tener un 10% mm. quizás. No me animaría a decir 0% anual, pero nos vamos acercando un poco a los objetivos que quiere el liberalismo, ¿no? De tener una inflación prácticamente del 2% anual, que sería el objetivo de los demás países. No es un objetivo fijado por mi ley, Mm. pero es el que uno tendría que tener en mente para ver qué pasa en el largo plazo. Veía una publicación lo compartió el propio presidente, pero citaba un mensaje que me había enviado José Luis Daza, hoy uno de los principales Sí, colaboradores del ministro Caputo, donde Daza le contaba a Milei cómo lo habían convocado del MIT, de la universidad en Massachusetts, de Estados Unidos, para que explicara cómo era el modelo económico que estaban llevando y hablaba del interés que hay en el mundo por la forma en la cual Argentina y este gobierno encaró la crisis que asumió y cómo la está manejando. Usted tiene obviamente mucho contacto también con lo que pasa en el resto del mundo. ¿Es efectivamente así un caso, se está convirtiendo en un caso de estudio y que llama la atención a nivel mundial? sí, es un caso que se está estudiando porque es nuevo, digamos, este hecho de decir, mire, la inflación no se preocupen tanto por lo que pasa con los empresarios o con los salarios. Es un tema monetario, en definitiva, un poco la teoría cuantitativa del dinero, y entonces hay que evitar el gasto público porque ese gasto público excesivo produce déficit y cuando se acaban los impuestos, se acaban las deudas, viene la emisión monetaria del Banco Central y ahí viene la inflación. Entonces nosotros qué hicimos? Empezamos por bajar el gasto público, empezamos por la causa de la inflación. Y este modelo es nuevo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un 7% de déficit fiscal Mm. respecto del producto. Evidentemente, para ellos, esta forma de encarar de Milei y de Caputo es nueva y tendrían que ver qué hacen. No sé si con lo que están haciendo con los aranceles les alcanzará, pero tienen que bajar el gasto público seguro. Por eso que están tan entusiasmados con la motosierra. Mm. A ver si les da el resultado que está teniendo acá la Argentina bastante bueno. Ahora, es- ¿en qué medida este interés se traduce en que vengan empresas y empiecen a invertir? Porque Argentina es un país que necesita más inversión de adentro y de Claro. afuera. ¿De qué depende eso? ¿Qué falta? Bueno, efectivamente yo creo que lo que falta es aumentar las reservas, o sea, para que vengan los dólares de afuera hay que tener una rentabilidad adecuada de las empresas, la gente tiene que sentirse como el promedio mundial, no que viajen tanta gente a Chile para hacer compras porque es mucho más barato, o sea, faltan varias cosas, pero esos son los costos argentinos que hay que bajar, otros costos, eso es fundamental darse cuenta que es necesario hacerlo antes que nada, antes de que pase el momento. Ahora, Milei espera las elecciones y contar con más diputados y más senadores para poder pasar nuevas leyes que son las que necesita para que venga la inversión, porque hoy por hoy no hay grandes inversiones Mm. extranjeras. Eso es una realidad, no hay. Entonces, eso es lo que falta. Y del lado de riesgo país, digo, pensando en la posibilidad de poder volver al mercado de crédito internacional y hacer lo que hacen todos los países, que es el rollover de la deuda, básicamente, digamos, tomar crédito nuevo, deuda nueva para pagar Claro. deuda vieja, manteniéndolo estable, obviamente.
¿qué falta? Porque obviamente hemos visto una baja del riesgo país en estos días, pero siguen niveles que hacen imposible el acceso al mercado internacional. Claro, tiene 750 puntos, de acuerdo al cálculo que hace el JP Morgan, pero Uruguay tiene menos de 200 puntos en ese Mm, ranking. Pero Chile también y Brasil también. O sea, hay que llegar por lo menos a 400 puntos para que volvamos a entrar en el mercado financiero privado, que hasta ahora no tenemos acceso directo, salvo raras excepciones, que puede ser que se den, pero a una tasa muy cara. No es la tasa de mercado internacional. O sea, falta eso, para lo cual se requiere ganar las elecciones. Es mm. fundamental tener esas leyes nuevas que son las que brindan la posibilidad de ajustar a la Argentina al promedio que tiene Uruguay, Brasil, Chile y otros países también, ¿no? Mm. Respecto al crecimiento económico, todas las proyecciones dan para este año un crecimiento importante. En buena medida es un rebote por lo que fue el año pasado, pero también por lo que viene ya de arrastre de muchos años de caída del Y producto, de estancamiento. Eh, ¿En qué medida es sostenible este crecimiento económico? Porque la verdad que muchos están diciendo, bueno, en los 90 tuviste una inflación totalmente parada, sin inflación, estuviste hasta el momento de deflación, pero hubo una recesión brutal después de eso. Digo, ¿hay un riesgo de que esto puede terminar así? bueno, riesgo siempre existe, pero digamos, las cosas se están haciendo bien, de manera tal que el resultado final, pasadas las elecciones, pasadas las nuevas leyes, estén en condiciones de que el mundo mismo se va a interesar mucho por los proyectos de Argentina, que son buenos, tanto en vaca muerta como Mm, en minería, como en la parte de agricultura y ganadería, y también se ha descubierto nuevas vacas muertas un poco más chicas, por esta nueva empresa petrolera PAE, ¿no? Que ha mm. descubierto un nuevo vaca muerta en Chubut. En Chubut, sí. Así que Orlando, todo eso tiene sí. que pasar, no hay más remedio. O Mm. sea, tenemos todavía que vivir momentos difíciles, pero yo creo que son posibles y la gente tiene que acostumbrarse a esta realidad que va a estar ocurriendo y hay que bancársela un poco para después tener buenos resultados. Le hago dos preguntas más y lo libero, pero le quiero preguntar por eso que acaba de decir y después tengo una más. Pero voy a eso. A esto de usted está planteando, bueno, la gente tiene que entender que estamos en un nuevo esquema y me quedo con lo que contábamos antes de los empresarios, que de estas dos grandes empresas que pasan una lista de precios y que los supermercados le dicen que no. Digo, ¿esto está forzando de alguna manera un cambio cultural de consumidores, comerciantes, empresarios? Sí, yo creo que sí, efectivamente se ve eso. Por supuesto que no es la forma de tratar la inflación, que devuelvan las boletas, las facturas, pero yo creo que eso ocurrió en la práctica y está bien que haya ocurrido. Estamos basándonos en que la inflación es la cantidad de dinero excesiva que hay por el exceso de gasto público. Y después todas las medidas complementarias en cuanto a costos argentinos que ya las mencioné. Pero efectivamente eso requiere tiempo, no es muy instantáneo de un día para el otro. Más que el gobierno no tenía tantos diputados y senadores como para poder pasar las leyes. Inclusive pasó algunas leyes que parecían que no iban a pasar por el Congreso y sin embargo salieron. Mm. Ahora sí, última pregunta, agradeciéndole de vuelta por su paciencia y su tiempo, Orlando. Estamos en un momento muy particular de la economía global, donde se está redefiniendo un montón de cosas con la guerra comercial, con el enfrentamiento China-Estados Unidos. Sí. ¿Qué es, digamos, cuánto impacta ese escenario en la situación argentina y qué es, si se quiere, lo que es potencialmente más peligroso de ese escenario para la economía argentina? Bueno, esa es la gran discusión que hay hoy. ¿Quién es el país número uno? Porque China venía bajando el tipo de cambio de 10, 9, 8, 7, 28 hasta ahora, yuanes por dólar. Efectivamente, si siguiera con la tendencia que había tenido hasta hace 3 o 4 años, hoy estaría en 4, con lo cual el Producto Bruto chino sería igual que el de Estados Mm, Unidos. Se está discutiendo quién es el número uno. Por eso que Trump quiere ponerle tarifas, o sea, aranceles, a todos los chinos, a pesar de que
hizo una distribución de que por lo menos el 10% a todo el mundo y a los países que están en el mercado común norteamericano, que son Canadá, México y Estados Unidos, también les puso un arancel del 25% que después postergó y quedó, digamos, como la gran lucha el tema de China y el tema europeo, porque también Europa no está haciendo nada en cuanto a productividad. Se requiere que tenga su propio caudal propio para poder manejarse, por ejemplo, en el tema de la guerra de Ucrania, Mm, que el que pone el dinero es Estados Unidos en gran parte. Ahora bien, la definición de quién es el número uno es un tema clave, no va a pasar así nomás como de la noche a la mañana, sino que va a tener sus repercusiones. Inclusive lo que vemos de Rusia en Ucrania y otros mm, países, también es un hecho de que se quiere reconstituir todo lo que era la Federación Rusa. O sea que, por más que no hubo una guerra, hay todavía varias guerras que están llevando por ese lado. O sea, Estados Unidos no va a dejar el primer lugar, sino que me parece que va a tratar de defender esa posición, aunque es muy difícil porque su productividad es menor que la de China. mm. La China tiene mayor productividad, a pesar de que nos acordamos de las baratijas que nos vendían hace tiempo, pero ahora venden cosas muy sofisticadas y competidoras con Estados Unidos, todo lo que es electrónico y todo eso, que están muy al día. Así que yo creo que ellos van a seguir siendo como fueron siempre, porque China, si uno hace el estudio desde el año de Cristo hasta ahora, Mm. siempre fue el 35-32% de la economía mundial. Pasó a ser en 1950 solo el 5% de la economía mundial. Y ahora quiere volver a ser el número uno, efectivamente. Interesantísimo, Orlando. Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Hasta pronto.